El momento que lo cambió todo. Imagina estar sentada en la última fila de una sala de conferencias, invisible para todos, mientras el mundo a tu alrededor se desmorona en silencio. Así se sentía Sofía Méndez aquella mañana del lunes cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Su jefe, el abogado más brillante y arrogante del bufete, no llegaría al juicio más importante del año. Y ella, una simple pasante de 26 años que apenas había pisado una sala de tribunal, tendría exactamente 45 minutos para salvarlo todo. Sofía había pasado los últimos 3 años siendo la sombra de Ricardo Valenzuela, un abogado corporativo cuyo nombre hacía temblar a sus adversarios. Mientras él brillaba en los tribunales, ella clasificaba documentos hasta las 3 de la madrugada, preparaba café que nunca le agradecían, y memorizaba cada detalle de casos que jamás llevaría. Esa mañana, cuando su teléfono sonó a las 7:30, Sofía pensó que sería otra orden imposible. Pero la voz al otro lado no era la de Ricardo. Era su esposa, con un tono de pánico que helaba la sangre. Ricardo había sufrido un accidente automovilístico la noche anterior. Nada grave, pero lo suficientemente serio para dejarlo en observación hospitalaria. El juicio contra Industrias Monterrey, donde se disputaban 600 millones en una demanda por fraude corporativo, comenzaría en menos de una hora. Y no había nadie más. Los otros socios del bufete estaban en diferentes ciudades, en otros juicios igualmente importantes. Sofía sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Ella conocía el caso mejor que nadie porque había vivido cada segundo de su preparación, pero conocer un caso desde las sombras y defenderlo ante un juez eran universos completamente diferentes. Con las manos temblando, Sofía llegó al tribunal llevando el maletín de Ricardo y una carpeta tan pesada que sus brazos protestaban. La sala estaba llena de trajes caros y miradas condescendientes. Del otro lado, el equipo legal de Industrias Monterrey lucía como un ejército de élite, 5 abogados experimentados, asistentes impecables, y una confianza que llenaba el espacio. Cuando Sofía anunció que representaría a los demandantes, las risas fueron apenas disimuladas. El juez, un hombre de 60 años con expresión severa, levantó una ceja con evidente escepticismo. El caso era brutal en su complejidad. Industrias Monterrey, una gigante de la construcción, había prometido desarrollar un complejo habitacional para más de 1000 familias de clase trabajadora. Habían recibido fondos millonarios, tanto privados como gubernamentales, pero el proyecto jamás avanzó más allá de los cimientos. El dinero había desaparecido en una red de empresas fantasma y transacciones offshore. Ricardo había pasado 2 años rastreando cada centavo, construyendo un caso aparentemente sólido. Pero Sofía sabía algo que nadie más en esa sala conocía: había una grieta en su estrategia, un documento que Ricardo había pasado por alto en su arrogancia. Durante los primeros 20 minutos del juicio, Sofía se sintió como una niña jugando a ser adulta. Su voz temblaba al presentar las pruebas iniciales. Sudaba bajo el traje prestado que le quedaba grande. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El abogado principal de la defensa, un hombre llamado Guillermo Soto con 30 años de experiencia, comenzó su contraargumento. Y mientras hablaba, Sofía reconoció la trampa que estaba tendiendo, la misma que ella había identificado semanas atrás cuando trabajaba sola en la oficina a medianoche. Soto argumentaba que los fondos no habían desaparecido, sino que habían sido reinvertidos legítimamente en otros proyectos de la empresa debido a complicaciones imprevistas en el terreno. Presentó documentos técnicos, estudios de suelo falsificados con maestría, y testimonios de ingenieros que juraban que el proyecto era inviable desde el principio. Era una mentira elaborada, pero estaba sostenida por papeleo que parecía legítimo. Ricardo había planeado desmantelar esta defensa con análisis forenses, pero Sofía sabía que esos análisis tenían un punto ciego. Los ingenieros de Ricardo habían examinado el terreno actual, no el terreno tal como existía antes de que Industrias Monterrey lo modificara secretamente. En ese momento, algo se encendió dentro de Sofía. Ya no era la pasante invisible. Recordó cada noche sin dormir, cada humillación silenciosa, cada vez que había mordido su lengua mientras hombres menos preparados recibían el crédito por su trabajo. Pensó en las 1000 familias que habían perdido sus ahorros, en los niños que nunca tendrían un hogar propio, en los ancianos estafados de su retiro. Y tomó una decisión. Durante el receso, mientras todos asumían que se rendiría, Sofía hizo 3 llamadas desesperadas.
Contactó a un geólogo independiente que había consultado informalmente meses atrás, a un investigador privado que le debía un favor a Ricardo, y a una secretaria del municipio que recordaba algo extraño sobre los permisos de construcción. Les dio 2 horas para conseguir lo imposible. Y rezó. Cuando el juicio se reanudó, el juez parecía impaciente por terminar. La defensa había presentado su caso con precisión quirúrgica. Pero entonces Sofía se puso de pie, y esta vez su voz no temblaba. Presentó fotografías satelitales que mostraban cómo Industrias Monterrey había movido secretamente toneladas de tierra 6 meses antes de los estudios oficiales de suelo. Mostró correos electrónicos entre ejecutivos discutiendo cómo preparar el terreno para que pareciera no edificable. Y la pieza final, un testigo que nadie esperaba, un ex empleado de la constructora que había guardado documentos internos durante años, esperando el momento correcto para hablar. La sala quedó en absoluto silencio. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo mientras desplegaba la evidencia, pieza por pieza, construyendo un mosaico irrefutable de fraude premeditado. Explicó con claridad cristalina cómo cada maniobra de la empresa había sido diseñada no para construir viviendas, sino para desviar fondos mientras creaban una coartada legal. Los abogados de la defensa intentaron objetar, pero sus voces sonaban huecas contra el peso de la verdad. El momento culminante llegó cuando Sofía presentó algo que ni siquiera Ricardo sabía que existía: los planes arquitectónicos originales del proyecto, aquellos que mostraban un desarrollo completamente factible y seguro. Estos planos habían sido aprobados por los ingenieros de la propia Industrias Monterrey antes de que decidieran que robar era más rentable que construir. La contradicción era devastadora. No podían argumentar simultáneamente que el proyecto era imposible cuando sus propios expertos habían certificado su viabilidad. Cuando Sofía terminó su alegato final, algo extraordinario sucedió. El juez, quien había pasado toda la mañana mirándola con desdén, se quitó los lentes y la observó con lo que parecía respeto genuino. El abogado Soto, ese gigante de la defensa corporativa, no tenía réplica. Por primera vez en su carrera, se veía derrotado antes de que cayera el martillo. El veredicto llegó 3 días después. Industrias Monterrey fue declarada culpable de todos los cargos. Los 600 millones serían devueltos, junto con penalizaciones adicionales que aseguraban que las familias afectadas recibirían no solo su dinero, sino también compensación por años de angustia. Más importante aún, los ejecutivos responsables enfrentarían cargos criminales. La justicia, esa palabra que a veces parecía abstracta, se había vuelto tangiblemente real. Pero la verdadera transformación no estaba en el veredicto, sino en lo que sucedió después. Cuando Sofía regresó al bufete, ya no era invisible. Los socios que antes ni sabían su nombre ahora querían conocer cada detalle de su estrategia. Ricardo, recuperado de su accidente, la llamó a su oficina. Sofía esperaba gratitud, quizás un reconocimiento. Lo que recibió fue mejor, una oferta para convertirse en asociada junior, saltándose años de jerarquía tradicional. Pero Sofía tenía otras ideas. Había probado algo en esa sala de tribunal que ningún título podía igualar: el poder de defender a quienes no tenían voz. 6 meses después, abrió su propio bufete especializado en casos de fraude contra consumidores y familias de bajos recursos. Los primeros meses fueron difíciles, con más rechazos que victorias, pero cada caso que ganaba la llenaba de un propósito que nunca había sentido clasificando documentos para otros. Hoy, 5 años después de aquella mañana imposible, el bufete de Sofía Méndez ha recuperado más de 2.000 millones para familias defraudadas. Ella entrena a pasantes con la misma pasión con la que alguna vez fue ignorada, recordándoles que su valor no lo determina quien los ve, sino lo que están dispuestos a hacer cuando nadie está mirando. La historia de Sofía nos recuerda que los momentos que nos definen rara vez llegan con avisos. Llegan en llamadas inesperadas a las 7:30 de la mañana, en salas donde somos subestimados, en oportunidades disfrazadas de imposibilidades. Y cuando esos momentos llegan, tenemos 2 opciones: encogernos ante el miedo o crecer hacia nuestra grandeza. Así que la próxima vez que sientas que eres invisible, que tu trabajo pasa desapercibido, que nunca tendrás tu oportunidad, recuerda a la joven de 26 años que salvó 600 millones con 45 minutos de aviso. Tu momento está llegando. La pregunta es, ¿estarás listo para tomarlo? Si esta historia te inspiró, dale like a este vídeo y suscríbete al canal.
Porque todos necesitamos recordatorios de que lo extraordinario vive en lo ordinario, esperando su momento para brillar.